cuando Jesús descendió, recordemos lo que ya habíamos leído en los otros versos, en los otros capítulos. Nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte dando el sermón de la bienaventuranza, y aquí Él desciende ya. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Ese símbolo de postrarse ante él es humillar nuestro corazón, que nuestro corazón caiga completamente y ya no tengo esperanza. Absolutamente ese postrarse es no nuestra posición, porque vemos que muchas personas también se humillan, pero su corazón es altivo. Tantas personas que existen afuera, que tú la ves en unas posiciones, orando y tal, pero cuando tenemos comunión, tú ves el corazón como por las nubes. Entonces no se trata de la posición física, sino la posición de nuestro corazón. Esto es muy importante en la vida de fe. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le miró, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Punto. ¿Qué tipifica en la Biblia o qué es la sombra de la lepra en la ley para que nosotros pudiésemos entender hoy en día qué simboliza la lepra? La lepra es el símbolo del pecado. Todo el mundo que nosotros conocemos en nuestro alrededor, desde Adán, muere. Y producto a que toda la humanidad muere es debido al pecado. La lepra significa o nos da a entender a nosotros el pecado. Por eso es que el ser humano de su corazón solo lo que produce son puros malos frutos, muchos malos frutos. Si nosotros queremos ver esos malos frutos, te invito a que leas Gálatas capítulo 5, verso del 19 en adelante. Ahí vas a encontrar los frutos de la carne. Entonces un hombre con lepra, ¿qué hace? Un hombre con lepra es un hombre totalmente desesperanzado. Ya no tiene esperanza. Cuando nosotros leemos la Biblia nos vamos a encontrar de algo maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús vino por los desesperanzados, por los que ya no tenían ningún tipo de esperanza, estaban completamente muertos. No había esperanza. Nosotros vemos el caso de un paralítico que 4 amigos tuvieron que venir y ponerlo delante de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que nosotros podríamos hacer, ¿este hombre paralítico podría guardar la ley? Imposible. Si es imposible para un hombre, para los fariseos en esa época, si es imposible hoy en día guardar 613 mandamientos, si aún es imposible guardar 10 mandamientos, si aún es imposible guardar 2 mandamientos, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién puede amar a Dios con toda su mente, que su mente solamente piense en Dios, en Dios, en Dios, y su corazón solo esté en Dios, en Dios? Tantos pensamientos que nos vienen a nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo mucha misericordia de nosotros. Por eso nosotros vemos, ¿verdad? En los capítulos anteriores que hemos hablado, ¿acaso puede un árbol bueno dar frutos, un árbol malo puede dar frutos buenos? No. ¿Cómo un árbol malo va a dar frutos buenos? ¿Cómo nosotros, estando habituados al mal, vamos a hacer el bien? Jeremías capítulo 13, verso 23 dice eso. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así vosotros queriendo hacer el bien. Vamos a leer ese verso bíblico. Jeremías capítulo 13, verso 23. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 13, verso 23. Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Imposible. Que nosotros hagamos el mal
no debería ser una sorpresa para nosotros, porque de eso sale naturalmente de nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios nos está mostrando a través de las páginas de la Biblia? A través de su bendita palabra, de su hermosa palabra, que nosotros éramos ese leproso, nosotros éramos ese desesperanzado. ¿Para quién vino Jesús? Por los desesperanzados. ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros encontramos y nos vemos, yo soy ese leproso, yo soy ese leproso. Necesito que mi corazón se postre ante Dios y decirle, Señor, tú quieres limpiarme. ¿Por qué necesitamos decirle al Señor, Señor, tú quieres limpiarme? Y lo bueno de esta pregunta es que ya esta pregunta tiene respuesta, porque Jesús ya quiso limpiarnos hace más de 2000 años del pecado, de la lepra, de la enfermedad. Dios nos limpió a nosotros. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, verso 23. En el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, nosotros vamos a encontrar, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está mostrando que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, están destituidos de la gloria de Dios, por consiguiente tienen lepra, por consiguiente están en pecado, por consiguiente están destituidos, por consiguiente son, esta palabra es muy fuerte pero real, malditos. ¿Qué puede hacer un hombre maldito en la tierra? No puede hacer nada, aun cuando quiera hallar bendición, no puede hallar bendición. ¿Por qué? Porque está maldito. Lo que quiera hacer, no lo hago, sino el mal que está en mí, decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo que me libró de la muerte. Vamos a leer ese verso también importantísimo. Romanos capítulo 7, verso 53. Romanos capítulo 7, verso 53 dice, Romanos capítulo 7, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sí, por supuesto que sí. Este cuerpo, esta carne fue vendida al pecado. De nosotros nada bueno sale. Y esto deberíamos ya guardarlo en nuestro corazón, saber, si de mí no sale nada bueno, ¿qué puedo esperar yo de mí? Nada, no esperemos nada de nosotros, absolutamente nada. Nada, ni lo bueno que nosotros creamos que podamos hacer. Si no es por la gracia de Dios, no podemos hacer nada. Entonces nosotros estamos meditando en este capítulo importantísimo donde vemos que este leproso recibe algo muy maravilloso. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante su lepra desapareció. Leímos en Romanos capítulo 3, verso 23, donde todos los seres humanos, ahí dice todos, ahí no excluyó solo a los coreanos, o no excluyó solamente a los haitianos, o solamente a los venezolanos, dijo todos. Ahí están incluidos todas las razas del mundo. Dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por consiguiente, el ser humano tiene algo que lo limita delante de Dios, y eso es el pecado. Hay algo que está en oposición delante de Dios y el hombre, y es el pecado. Pero cuando nosotros nos reflejamos a través de la Escritura y nos damos cuenta que ese leproso éramos nosotros, entonces vamos a encontrar que Jesús dijo, ya eres limpio, ya has sido sanado. Sí, Jesús nos sanó. Todos nosotros, sí, cada uno de nosotros cogió por donde quiso. ¿Por qué? Guiado por el corazón de Satanás. Guiado en pos del propio pensamiento, nosotros nos conducimos por donde quisimos. Fuimos a donde quisimos, entramos en filosofía, agarramos muchos caminos y nos pasaron muchas cosas. Y dentro de esas cosas, pues Dios utilizó todo eso porque lo permitió Dios. Lamentaciones capítulo 3, verso 23 dice, ¿quién dirá aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Pero fuimos dirigidos por Satanás. Pero cuando nos encontramos con Dios, hoy esta es una oportunidad maravillosa de oír a Dios y de escuchar su grande misericordia, diciéndole a este leproso, si quiero, sé limpio.
Vamos a leer Isaías capítulo 53, verso número 6. Dice Isaías capítulo 56, verso número 6, lo que estamos hablando. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Esta era la lepra que todos nosotros teníamos en nuestro corazón. Jesús, nosotros teníamos esta lepra, espero se vea. Era una lepra que cada uno cargaba en nuestro corazón. Pero nuestro Señor Jesucristo dice aquí, Isaías capítulo 53, verso número 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El nombre de Jehová en el hebreo es Yud-Heh-Vah-Heh, y esto traduce mano mira, clavo mira. ¿Sobre quién vimos nosotros el clavo en la mano? Sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? Consumado es. Él cargó el pecado de todos nosotros. Jesús lo cargó. ¿Por qué Jesús cargó el pecado de todos nosotros? Porque era necesario que así fuese. Porque en la justicia divina de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Mas Dios cargó el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando nosotros leemos lo que conocemos como Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios guardó su justicia de una manera, de una sombra, para que en el bien venidero o en los años postreros nosotros pudiésemos gozar de esa justicia de Dios. ¿Cómo hizo Dios? Dios, la única manera en la que el pueblo podía ser perdonado no era a través de guardar los 10 mandamientos o de guardar la ley. La Escritura dice que cualquiera que ofenda en algún punto ya se hizo culpable de todos. Pero imagínense, ¿quién puede guardar la ley? ¿Quién en su sano juicio puede guardar la ley? Aun cuando quiera esforzarse por mucho que pueda, no va a poder. No va a poder. ¿Por qué? Porque esta carne está vendida al pecado. Si la Escritura dice eso, así es. Entonces encontramos que Dios en su justicia, solamente la única manera en que el pueblo era perdonado era llevando una ofrenda. Esa ofrenda debía ser perfecta, sin pecado, perfecta, sin mancha alguna. Tanto era así que los sacerdotes la verificaban antes de la expiación. ¿Qué hacía entonces el pecador para poder limpiar sus pecados? Voy a hacer una dramatización en este momento. Voy a leer Levíticos capítulo 4, verso 30. Vamos a leer Levíticos. Levíticos capítulo 4, importantísimo esto que estamos hablando, porque esto nos muestra a nosotros a través de la ley lo que iba a pasar, lo que iba a suceder a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importantísimo que nosotros lo sepamos y lo tengamos guardado en nuestro corazón, porque muchos allá afuera todavía están tratando de agradar a Dios, guardando los mandamientos, quieren ser limpios a través de sus propias obras. Y la Escritura nos dice que nadie por las obras de la ley será justificado delante de Dios. Vamos a leer primero este verso importante, Romanos capítulo 3, verso 20, antes de leer Levítico. Es importante aclarar esto. Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, así nosotros queramos guardar los 10 mandamientos, así nosotros nos esforcemos por guardar la ley, va a ser imposible. Pero ¿qué hace la gente? ¿O qué es lo que desconoce muchos de los que están afuera? Cómo Dios guardó su justicia para perdonarnos de una vez y para siempre. Vamos a leer Levíticos capítulo 4, verso número 31 dice:
y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote de expiación por él y será perdonado. Pero cuando nosotros leemos unos versos más adelante, mira lo que tenía que hacer la persona. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en algo contra alguno de los, perdón, si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado, y pondrá sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grosura, ya esta parte la hace el sacerdote, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Voy a hacer una dramatización. Vamos a suponer que esta era la expiación, o esta era la ofrenda que traía el pecador. El pecado, quitaba mi pecado. Yo traía la ofrenda delante del sacerdote y aquí estaba la ofrenda. El pecador dice que debía poner sus manos sobre la ofrenda y debía saber lo que había cometido, ¿verdad? Porque la ley nos decía a nosotros que es el pecado. Entonces yo sabía que era lo que había cometido. Yo iba delante del sacerdote y colocaba, ¿verdad? Una vez que habían verificado la ofrenda que sea perfecta, porque la ofrenda debía ser perfecta. Esta ofrenda es la sombra de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto, sin mancha alguna. Llegaba la ofrenda, la ponía delante del sacerdote, era verificada. El pecador debía colocar sus manos sobre la ofrenda, él oraba. Una vez que él oraba, ¿verdad? El pecado que estaba en él pasaba sobre el animalito y él debía agarrar y degollar el animalito. Una vez que el animalito estaba degollado, la sangre la tomaba el sacerdote y la colocaba sobre 4 cuernos que estaban en el altar del holocausto, y la ofrenda era quemada. Se derramaba también la sangre en el altar. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cómo termina el verso 31 diciendo, y era perdonado? El verso 31 dice, y será perdonado. Entonces la persona se iba sin el pecado. Pero nos enseña la escritura, vamos a buscarlo, dice que esos pecados no limpiaban a la persona, solamente era momentáneo, pero la persona nuevamente pecaba y tenía que volver a traer sacrificio y volver a traer sacrificio. De esa manera nuestro Señor Jesucristo se presenta a nosotros como el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha. Por eso es que nosotros leemos en la Escritura, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un grande representante, un hermano mayor, el cual fue Juan el Bautista, que la Escritura nos enseña que Él es el único nacido de mujer, que no ha habido un profeta mayor como el que ha habido en la tierra como Juan el Bautista. Juan el Bautista, de la misma manera como el pecador colocaba sus manos sobre la ofrenda, Juan el Bautista fue el representante de colocar las manos sobre el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y todos los pecados que existían del mundo fueron pasados sobre Jesucristo. Todos, todos, todos. Hago un inciso. Si nosotros siendo malos, ¿cómo vamos a dar buenos frutos? ¿Qué le vamos a presentar a Dios? Dios tuvo mucha misericordia de nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 5, verso número 8. Romanos 5, verso número 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, ese leproso, en que aun siendo nosotros sucios, enfermos,
destituidos de la gloria de Dios, malos y perversos, miserables, Cristo murió por nosotros. Entonces el Cordero de Dios cargó el pecado de todos nosotros. Sí, claro, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno de nosotros se apartó por su camino, mas Jesús cargó el pecado de todos nosotros. La pregunta es, ¿tenemos el pecado? No, no está en Jesucristo. Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros. Entonces ya no hay pecado. Esta es la verdad que Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es el que dice lo opuesto? Nuestro pensamiento. No, yo tengo pecado. ¿Cómo así que no hay pecado? Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya acabamos de leer cómo conforme a las Escrituras. Y de hecho, toda la Escritura, cuando leemos, vamos a ver una sombra maravillosa de Jesucristo. Nosotros la hemos hablado en este canal. Entonces, hoy hemos compartido en el libro de Mateo un pasaje maravilloso donde este leproso fue sanado, mostrándonos Dios su maravilloso amor para con nosotros. Éramos ese leproso y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y que dijo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando nosotros vemos a Dios de una manera humanamente, porque así nuestra mente nos los hace ver, no el pasado, el presente y el futuro, pero y lo que yo voy a hacer mañana, y entonces imagínate, yo estoy en un negocio, entonces de repente se me sale una mentira o de repente pasa algo. La Escritura dice que todos nosotros somos desobedientes. Todos nosotros somos desobedientes. No hay ni uno que pueda decir que no es desobediente. Pero Dios le plació, aún siendo desobedientes, cubrirnos de su misericordia. Pero la gente no quiere darse cuenta que es desobediente y se presenta delante de Dios como obediente. Señor, yo sí puedo guardar tus mandamientos. Yo sí puedo. Por eso es que nosotros vemos en el monte Sinaí que Dios hizo hubo una sombra oscura y hubieron rayos. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo, sí, todo lo que Jehová diga nosotros haremos. Entonces, Entonces Dios, hubo esa sombra de Dios o esa manifestación de Dios mostrando esa dureza ahora con el hombre. Pero aún así, cuando sucedió eso, Dios le demostró a Moisés, una vez que volvió a hacer las tablas de la ley, el tabernáculo, que fue lo que leímos hace ratico, que era la única forma en la que el hombre y la mujer podían ser perdonados. Hoy nosotros tenemos esta maravillosa bendición, este maravilloso regalo que estamos compartiendo. Es el perdón del pecado. Si yo próximamente voy a ir a los Estados Unidos con el favor de Dios. Pero yo para ir a los Estados Unidos, yo necesito que me sellen un pasaporte, necesito que me den a mí una vial, un acepto para los Estados Unidos. Así tiene que ser. Igual en el cielo. Efesios 1:13 dice, vamos a leerlo y culminamos. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Todo aquel que logró oír el evangelio y creyó en el evangelio fue sellado con la promesa. ¿Qué es el evangelio? Afuera muchos no saben qué es el evangelio. Lamentable, muy lamentable. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3, nos dice qué es el evangelio muy resumidamente. El evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esta es la maravillosa buena noticia que tenemos, que ya no somos pecadores. Ay, si ya no somos pecadores, entonces ¿qué somos? Un justo. Por eso es que nosotros vemos muchas buenas noticias para los justos. La Escritura dice, hay bendición sobre la cabeza del justo.
¿Qué es lo que reposa sobre la cabeza del justo? La salvación. Por eso la Escritura dice que la buena noticia es la salvación. Dice la Escritura que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿qué es lo que enriquece a un hombre verdaderamente? La salvación. Entonces hoy nosotros podemos gustar de esta salvación y podemos alegrarnos de esta salvación. La Escritura dice, tú cambiaste mi lamento en baile. Un hombre que se ha dado cuenta que no es sus pensamientos, que no es lo que su carne le diga, porque lo vimos. La carne es símbolo de pecado, esta carne está vendida al pecado y por consiguiente nos viene mucho pensamiento, pero el hombre que se da cuenta de la máscara de Satanás, que es el pensamiento, y sabe que él es la palabra de Dios, que volvió a la imagen y semejanza de Dios, ese hombre tiene todas las puertas abiertas, no hay ni una puerta que se cierre y no hay ninguna puerta. Vamos a leerlo. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso número, vamos a leerlo, 8. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta. No, voy a leer Salmos capítulo 121. Salmos capítulo 122. Vamos a ver, ya va. Salmos 121. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová va a guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y cuando leemos todo el capítulo, todo el Salmo, nos vamos a encontrar maravillosas promesas. Entonces, ya el efecto de la limpieza que nuestro Señor Jesucristo hizo se completó. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, dice, Primera de Corintios, capítulo 6. Dice, mas ya habéis sido lavados. Este leproso le pedía a nuestro Señor Jesucristo, quiero ser limpio. Y él le dijo, quiero ser limpio. Mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Si una persona ya fue lavada, ya está limpia. Algo lavado es porque está lavado. Si algo es santificado es porque es santo. Y algo que ha sido justificado es porque es justo. Somos justos, santos y perfectos, lavados completamente. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso número 5 dice, vamos a culminar, ahora sí culminamos con este verso. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya nuestro Señor Jesucristo nos lavó y nos limpió hace más de 2000 años. Esto es una muy buena noticia para nosotros hoy, decidir verdaderamente a decirle a nuestros pensamientos, ya basta, ya, no te creo más. La palabra de Dios es la verdad. Vamos a culminar hasta acá dándole muchas gracias a Dios y orando por todos los que se conectaron y los que van a ver esta transmisión. Señor, te agradecemos por todo lo que tú has hecho para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros. Te agradecemos, Padre, por esta grandiosa salvación que has traído a nuestras almas, Padre. Señor, te pido que tu misericordia se extienda a todos aquellos que vean esta transmisión y los que la están viendo, Señor. Dejamos esto en tus manos y descansamos en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.